Bueno, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la capacitación. Voy a compartir un ratito mi pantalla, por favor. Por favor, me confirman si ven lo que estoy compartiendo. Sí, ingeniero, solamente falta que lo ponga en modo presentación. Ya, excelente. Ok, ahora sí. Muy buenos días con todos. Bueno, vamos a hablar hoy día, como ya bien les han mencionado y ustedes ya saben, sobre un tema muy importante, básico y fundamental, el tema de seguridad y salud trabajo, ¿no? Que es la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Este es un tema muy importante porque ya todos sabemos que el fundamento de la seguridad es la prevención. Entonces tenemos que tener este tema muy claro, que lo vamos a desarrollar de una manera sencilla y que vamos a dar inicio primero a un pequeño vídeo que voy a presentar, que en estos momentos lo voy a presentar por favor, así que me esperan un ratito para ojalá que lo puedan escuchar bien. Es pequeñito, pero es alusivo al tema. A ver, vamos a ver. Por favor, me dice si lo pueden ver. No, ingeniero, estamos viendo, no logramos ver el video, solamente su escritorio. A ver, un ratito. Tiene que compartir, al momento de compartir, deje de compartir y vuelva a compartir y elige el video. Ya, ahora sí. A ver, vamos a ver. A ver. Ahora sí. Ahora sí.
Ok, chiquitito, pero dice mucho. A ver. Vamos a compartir nuevamente la presentación. Giovanni, no puedo compartir, ¿me puedes dar una mano? Me sale que no puedo compartir. Sí, ingeniero, ahora sí. Ya. Ok. Bueno, en el vídeo hemos visto que en cualquier situación de trabajo se pueden producir daños a la salud, ¿no? En este caso, se ha producido un daño a la salud al oído de la persona, ¿no es cierto? Y el mensaje que da es que cuando ya el problema ha llegado al cuerpo, si no se controla, ¿no? Ya llegó la enfermedad, es difícil ya de solucionar, ¿no? Entonces, acá hay un mensaje subliminal que nos está diciendo que debemos tener cuidado con este tema de la prevención, ¿no? En el tema muy importante para el tema de las enfermedades ocupacionales, porque como ya vamos a ver, las enfermedades ocupacionales se producen cuando se da una exposición crónica a un factor de riesgo, ¿no? En el caso el ejemplo era exposición a ruido, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo ya de que en ese momento que al señor le dijeron que sus oídos ya no servían, ¿no? Representado por los pabellones auditivos, ¿no es cierto? Ya estaban informándole de que ya no tiene nada que hacer, ¿no? Entonces, ese es un mensaje sobre la prevención, para comenzar, ¿no? Que hay que tener, porque el señor trabajaba sin protección, como hemos visto, ¿no? No usaba protección y estaba expuesto al ruido, y seguro por muchos años, ¿no? Bueno, entonces vamos a avanzar con este tema. Ya vimos el video y vamos a ver unas estadísticas de la OIT referidas a accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces vamos a observar acá a la izquierda que menciona que en el mundo ocurren más o menos 270 millones de accidentes en el trabajo. Es decir, 9 veces la población del país. Imagínense, 9 veces. Perú se accidenta en el mundo. Estas estadísticas son de hace algunos años, pero la tendencia va por ahí, se ha mantenido, imagínense, ¿no? ¿Qué otro dato para destacar acá? Dice, hay 160 enfermedades profesionales, 160 millones, perdón, de enfermedades profesionales en el mundo, 5,2 veces el Perú. Entonces, acá lo que nos está diciendo es que este tema, tanto de las enfermedades en el trabajo como los accidentes laborales, significan una gran cantidad de personas, tiene una alta incidencia en el mundo, ¿no? Y son temas vinculados al trabajo, por lo tanto hay que estar alertas. Sino que muchas veces como no lo vemos cerca, ¿no es cierto? Como no lo vemos cerca, lo hemos estado soslayando, por lo menos el tema de las enfermedades, ¿no? Ahora recién un poco que nos ha impactado con el tema del COVID, ¿no? Con el tema del COVID, o de la COVID, como a veces dicen por ahí, nos ha nos ha refregado en la cara el hecho de que las enfermedades ocurren en el trabajo y ocasionan muertes, ¿no? Quizás hay un poco que nos ha golpeado y de alguna manera nosotros hemos podido despertar y darle una mirada, voltear la mirada hacia la prevención. Seguimos viendo más estadísticas. En Latinoamérica y Caribe dice que hay un promedio de 36 accidentes de trabajo por minuto. Ya vemos hablando como unos 2 o 3 minutos, en alguna parte de América han muerto 108 personas, se han accidentado, perdón, 108 personas, de los cuales 90.000 son mortales. Entonces, miren, tanto a nivel macro como a nivel de nuestra región, la incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es muy alta. Y la parte de la muerte también, la mortandad, ¿no? Entonces, el primer mensaje que recibimos acá es que este es un hecho fehaciente, verdadero, y justamente las proporciones más altas se dan en los países en vía de desarrollo como el nuestro. Entonces, este es un problema no solamente de salud, es un problema social, es un problema económico, como vamos a ver. Si ustedes ven este cuadrito que también es del OIT, ustedes van a ver que Perú, nuestro querido país, está puntero, ¿no? ¿Alguna vez han visto a Perú puntero en algo? Muy, muy pocas veces, creo, ¿no? O por ahí hay alguien que ha destacado a nivel mundial, ha sido el mejor, pero cosas aisladas, ¿no? Pero ¿en qué estamos punteros acá? Si ustedes se ven este cuadro, lo que tenemos acá es la cantidad de muertos por cada 100.000 personas de la población económicamente activa.
Entonces, si miramos el cuadro, dice que Perú tiene 18,9, digamos 20, ya para redondear un número conocido. 20 muertos por cada 100.000 de la población económicamente activa. Ok, bueno, miremos otros países que están acá, Costa Rica, Brasil, Colombia, Panamá, Venezuela, Italia, Chile, ahí está, por ejemplo, nuestros vecinos del sur, ¿no? Que son nuestros rivales históricos de alguna manera de decirlo. Ellos están 5. Si hacemos una simple división, sale 4, ¿no? Lo que, con números fríos, lo que estaría diciendo es que nuestro sistema de gestión de seguridad del trabajo en el país es 4 veces peor respecto a Chile. Eso es lo que nos está diciendo en suma. ¿Ok? ¿Y por qué también les he puesto esos cuadros? Porque ya hay estudios y está demostrado de que la competitividad de un país va en dirección proporcional o tiene una relación con una correlación directa con la competitividad del país, o sea, con su sistema de gestión de seguridad de salud del trabajo, ¿no? Cuanto mejor el sistema de gestión de seguridad de salud del trabajo tienes en tu país, ¿no es cierto? Este país es más competitivo, así de sencillo. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un cuadro de los países más competitivos con estos países que están acá en este cuadro, ¿qué sucedería? ¿Qué haríamos solamente con este dato? Con estos mismos países, queremos hacerlo en un cuadro, pero ahora del país más competitivo al menos competitivo. ¿Qué haríamos? A ver, espero sus respuestas en el chat. A ver, ¿cómo lo armarían? ¿Sería difícil o sería rapidísimo hacer un cuadro de los países más competitivos en base a la información que les he presentado? ¿Qué me dicen, por favor? ¿O todavía tenemos que investigar algo por ahí? En base a lo que les comenté, ¿no? Este es el cuadro de muertes o accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores de la PEA. A ver, alguien me ha contestado por ahí, vamos a ver. Ah, no era. Ya, a ver, ¿alguna idea de cómo haríamos el cuadro de los países más competitivos con estos mismos países? En todo caso, ¿dónde estaría Perú? ¿En qué lugar quedaría? Entre todos estos países. ¿Alguna idea? En el entendido de que la competitividad de un país está en relación directa, está en correlación con su sistema de gestión de seguridad y salud trabajo. A ver, exacto, César, muy bien. César, Giovanna, Rosa, María Elena, muy bien. Exacto. Justamente, pues, solamente invertimos el cuadro, ya tenemos ya, ¿no? Entonces, miren, si no fuera para no voy a decir qué país, pero si no, porque existe otro país por acá en Latinoamérica que está peor que nosotros, seremos los últimos realmente. Pero, ¿cuál es el mensaje? Además que es una noticia un poco negativa, el mensaje es que siempre en tema de seguridad y salud trabajo se puede mejorar. En la vida podemos mejorar, hacer la mejora continua. Y ese es el principio y filosofía de cualquier sistema de gestión. Entonces, esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Podemos estar ahorita, de repente, en los lugares más bajos, pero depende de nosotros y de nuestro país, nosotros como personas, de nuestro país, de nuestras organizaciones, de las empresas, etcétera, para que esto se revierta y mejore. ¿Ok? Nosotros todavía estamos con una cultura preventiva que nos ha demostrado en este tema de la pandemia, de que nuestra cultura preventiva es todavía, digamos, muy incipiente, ¿no? Salvo unos sectores que ya tienen trabajo sobre esto, ya han hecho bastante trabajo y esfuerzo sobre esto, han desarrollado bastante, pero en general no es así. Bueno, seguimos. Bueno, entonces, ¿por qué ocurrieron los accidentes y las enfermedades? ¿No? Porque estamos hablando de accidentes y enfermedades. Bueno, ocurren porque hay causas que la explican, ¿no? En el caso de los accidentes, podemos decir que es multicausal muchas veces. En el caso de las enfermedades se habla de la etiología, ¿no es cierto? Lo que esas personas de salud saben de eso mejor que yo. Entonces, tanto el accidente como la enfermedad tienen tras de sí una causa o varias causas de repente, ¿no? Y lógicamente después de ellas vienen las consecuencias, que usualmente nosotros identificamos las consecuencias como los daños a la salud. Usualmente eso es lo que más vemos y en realidad yo diría que esa es la punta del iceberg, porque si nosotros hablamos del dinero que significan los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, vamos a ver que el tema de la atención de las lesiones es quizás el que cuesta menos. Hay cosas que tienen un costo mayor. Por ejemplo, hablando de accidentes, si un accidente involucrara una explosión, por decir un ejemplo, ¿no? De hecho que va a haber personas dañadas, quizás muertas,
¿no? En la infraestructura se dañar, los equipos, todo lo que significa una organización, ¿no? Recuerden que la organización es GEMA, ¿no? Gente, equipos, materiales y ambiente. Entonces todo se puede dañar. Sumado a todos esos costos, eso sale una cantidad monstruosa. Les comento, a nivel mundial, el promedio del costo de los accidentes de enfermedades ocupacionales es más o menos entre 4.5 y 6% del PBI. Y es el promedio en que se mueve. Pero, ¿dónde es más alto? En los países en vía de desarrollo como el nuestro. Entonces, imagínense, si nosotros tuviéramos buenos sistemas de gestión, si nosotros tuviéramos una buena cultura preventiva, ese montón de dinero que significan los costos por accidentes y enfermedades podrían destinarse, por ejemplo, a educación o a salud, para mejorar ambos, ¿no? Porque miren, el 4, 5, 6% es más prácticamente de lo que el gobierno le da en su presupuesto al sector salud, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí habría una fuente de ingresos, pero tremenda para poder, ¿cómo se llama?, mejorar las condiciones de educación y de salud. Y miren, ¿dónde podemos sacarlo? De hacer un mejor sistema de gestión, de tener una cultura preventiva, etcétera, etcétera, ¿no? Espero que me van a estar escribiendo, ahora voy a verificar. Se han estado identificando ya, ok. Bueno, entonces está claro de que es un tema económico también, impacta en nuestro país, mucho dinero se va por ese tema de los accidentes de trabajo y enfermedades. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? La noticia es que siempre se puede mejorar, eso es lo que siempre nos tener presente en nuestras mentes. Bueno, entonces, nuestro tema es prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Ya hemos visto en el video incluso de que, el primer video hemos visto que el trabajador sufría daño en el sistema auditivo, ¿no? Entonces, vamos a tener que recordar de que en cualquier proceso de producción de bien o servicio, en este caso nuestro es producción de servicios, ¿no es cierto? Producción de bienes en las fábricas, las industrias, etcétera. Bueno, se pueden producir efectos a la salud del trabajador, ya sea por accidente o por enfermedad. Correcto. Entonces, acá estamos viendo, hay una diferencia sustancial entre el accidente y la enfermedad. El accidente de trabajo ocurre por una exposición aguda, porque es un hecho violento, rápido, súbito. En cambio, la enfermedad ocupacional ocurre por la exposición crónica. Y estas fotos que he colocado acá las he puesto a propósito para poder explicar un poco ese tema. Supongamos, veamos este señor que está trabajando en la calle, está rompiendo pistas con ese aparato, ¿no? Que provoca mucho ruido, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que este señor no está contando con las medidas preventivas y de protección necesarias para controlar el ruido que está en su puesto de trabajo. Y al cabo de unos años, ¿no? Como la protección no es adecuada, las medidas preventivas tampoco lo son, todas las medidas preventivas quizás son ineficientes, ¿no? Entonces este señor, al cabo de unos años, por la exposición al ruido, al continuo ruido durante años, va a desarrollar una enfermedad ocupacional denominada hipoacusia inducida por ruido, ¿no? Lo que todo el mundo, el común de la gente conoce como sordera, ¿no? Al cabo de años el señor presentará problemas, similar al que vimos al amigo del video, ¿no? Y acá a la derecha tenemos también otros trabajadores en otra situación. En este caso tenemos periodistas, son este que está acá al medio y uno que está por atrás, y estos dos que son policías. Y sucede que estos señores están ahí porque están frente a una revuelta, o una huelga, o una manifestación, o un cierre de carreteras, como usted quiera llamarlo, que muchos de esos sucesos han ocurrido en nuestro país cuando hay convulsión, ¿no? Entonces, justamente cuando hay ese tipo de hechos, quienes por su trabajo tienen que estar ahí de cajón son periodistas, policías, ¿no es cierto? Los periodistas para cubrir la información, llevar las incidencias, y los policías para dar la seguridad del caso en caso que las cosas se desborden, ¿no? Entonces supongamos pues que los huelguistas se han puesto medio violentos, han empezado a destruir la propiedad privada, han empezado a atacar, y los policías reciben la orden repeler el ataque, ¿no? O actúen. Y usualmente pues sabemos usan sus armas, o lanzan bombas lacrimógenas, o los perdigones, en fin, cualquiera de esas. Entonces supongamos, por ejemplo, que este señor pues, se anima a usar su arma, pues, ¿no? A disparar. Y justo, que está al costado del amigo que está filmando, mete un balazo. Y ustedes saben que un balazo es un sonido que tiene altísima intensidad y dura poquísimo también. Y le vuela el tímpano al amigo periodista que está acá filmando, ¿no? Y por lo tanto pierde el oído, digamos, el izquierdo, ¿no? Por ejemplo. ¿Okay? Entonces, estamos viendo que tanto en este caso como en este caso, ambos quedaron sordos.
Solo que acá fue por enfermedad ocupacional y acá fue por accidente de trabajo. Acá fue un hecho rápido, violento, agudo, en cambio acá fue un hecho que se produjo de manera crónica. Esa es la diferencia. Si bien los dos terminaron sordos, fueron por diferentes situaciones. Uno fue determinado como accidente de trabajo, el otro fue determinado como enfermedad ocupacional. Correcto. Y ahora vamos a recordar qué dice nuestra legislación, pues, con respecto al accidente de trabajo. ¿Qué cosa es? Dice. Entonces, el accidente de trabajo, dice, según nuestra legislación, que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o como ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. ¿No? Hasta ahí habla netamente de los efectos a la salud, ¿no? Del daño que puede sufrir el trabajador a consecuencia del hecho. ¿Qué más dice? También accidente de trabajo, aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar de trabajo. Y horas de trabajo, perdón. Entonces, acá lo que está diciendo es que muchas veces por algún motivo nos desplazan a otro lugar que es nuestro lugar común de trabajo. Y si ahí en ese interín nosotros nos accidentamos, es considerado accidente de trabajo, pero con la salvedad de que debe mediar una autorización. Autorización. No puede ser de que yo me vaya porque de boca me dijeron vaya para usted para allá. Tiene que haber un documento, un medio probable mediante el cual yo he sido, ¿no?, ordenado o han dispuesto que yo me traslade a un lugar que no es mi lugar habitual de trabajo o incluso fuera del horario de trabajo, ¿ok? Para que pueda ser considerado accidente de trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de accidentes existen? Acá estamos viendo lo más común. Existe lo que se llama los accidentes golpeados por, es cuando un objeto o algo viene hacia nosotros y nos golpea, como el que estamos viendo acá, un mal almacenamiento, a la persona le golpea una caja. Luego tenemos el que vendría a ser el accidente contrario, por decirlo de una manera, que es golpeado contra, es cuando más bien nosotros vamos contra una parte de la estructura, contra un mueble, etcétera, cuando nos caemos, por ejemplo, ¿no? El otro es en la caída al mismo nivel. Los típicos o clásicos resbalones, caídas, cuando estamos caminando o cuando pisamos nos tropezamos, ¿no es cierto? Luego tenemos la caída de diferentes niveles, cuando ya nos encontramos sobre el nivel, digamos, base, a cierta altura, y sufrimos una caída, se llama caída diferente de nivel, o también le dicen caída de altura, ¿no? Luego tenemos la exposición, que significa cuando en el trabajo, o en el puesto de trabajo, o en el medio que trabajamos, nos estamos ante un factor de riesgo que nos puede provocar un daño, como por ejemplo el ruido, ¿no? ¿Recuerdan lo que hemos visto? Exposición al ruido, puede ser exposición a radiaciones, etc. Luego tenemos el sobreesfuerzo, que se traduce o se produce cuando nosotros realizamos o manipulamos cargas mayores a las que debiéramos de lo que está normado, o cuando manipulamos más las cargas también, ¿correcto? Entonces, este es otro tipo de accidente que es muy común. Luego tenemos el contacto con la energía eléctrica, bueno, eso ya es muy conocido. El otro se llama el atrapado por, es que cuando una parte de nuestro cuerpo o nuestro cuerpo queda, digamos, entre un mecanismo de transmisión como el que estamos viendo, por ejemplo, acá en el dibujo, ¿no? ¿Ok? Estos son los más comunes, digamos. Luego vamos a ver las consecuencias, pues, tanto de los accidentes como de las enfermedades, que como lo ya habíamos mencionado, usualmente nosotros enfocamos solamente el tema de la salud, el daño de la salud, o sea, el daño de la salud o en el peor de los casos la muerte. Y a veces no vemos más allá de las otras consecuencias, aunque yo ya les adelanté algo, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurre un accidente, nosotros usualmente, ¿qué hacemos? Para comenzar, se interrumpe el procedimiento del propio accidentado, pero si nosotros estamos presentes y alguien más por ahí, entonces vamos a dejar de lo que estamos haciendo para ayudar al compañero, pedir ayuda, etcétera, ¿no? Entonces ahí se pierde tiempo productivo, que es muy importante para cualquier organización, que el tiempo productivo sea al 100%. Pero los accidentes justamente afectan en ese aspecto, ¿no? En el segundo punto dice que de repente este señor que se accidentó, o que se enfermó, bueno, va al médico, lo evalúa y le dice, bueno, ¿sabes qué? Usted tiene que descansar, ¿no? Tiene que descansar, esto amerita 3 días de descanso médico. Entonces, hay un incremento del ausentismo laboral, que es otro índice que no es favorable ni le interesa a ninguna empresa, ¿no? También por accidente de trabajo. Luego vemos acá, ¿qué pasa si el amigo que se accidentó o se enfermó determina que tiene una incapacidad total permanente, ya no puede trabajar? Le dice, no, ya no puedes trabajar. El accidente o la enfermedad, bueno, te ha provocado tal daño que ya no puedes laborar, tienes que irte a tu casa. Claro que se va con una pensión, etcétera, todo eso, ¿no? Pero
ya se va a su casa. ¿Qué tal si este trabajador tiene, por decir, 45 años? Le falta mucho todavía por recorrer en su vida laboral, pero ya por accidente o por enfermedad se produjo lo que se llama el retiro anticipado, ¿no? Queda desempleado, ¿no? A margen que por ahí haya un dinero que le van a dar, pero ya quedó desempleado. Por lo tanto, hay impacto económico en la familia, hogares más pobres, ¿no? Hay impacto. Entonces, y por último, tenemos acá la pérdida de la imagen empresarial, es otra consecuencia. Aun cuando en nuestro país, perdón, en nuestro país eso no está muy arraigado, ¿no? Porque si no recordemos, por ejemplo, el caso de McDonald's, creo que fue, ¿alguien me recuerdan, por favor, donde hubo dos muchachos que fallecieron electrocutados? Me parece que fue McDonald's, ¿sí? ¿Me confirman, por favor? Yo me estoy confundiendo, a veces me confundo de estos, comidas rápidas, me confundo los nombres. ¿Alguien puede confirmar en el chat si estos dos muchachos que fallecieron en febrero, creo que fue en McDonald's o de repente fue en Kentucky? No recuerdo. ¿Recuerdan ustedes que siempre están al tanto con las noticias, por favor? ¿Quién me puede recordar ese tema? Ok, ahí veo por ahí. Sí, exacto, tenían razón, era McDonald's. Bueno, murieron dos muchachos, ¿no es cierto? Dos muchachos, porque las condiciones de seguridad no eran adecuadas. Ellos cuando estaban limpiando ahí, haciendo su limpieza, se electrocutaron. Bueno, el tema acá es de que yo pregunto, por ese hecho, la gente habrá dejado de consumir en McDonald's? O sea, la gente habrá dicho, no, ¿sabes qué? A estos señores ya no les consumo porque han muerto dos muchachos en su centro de trabajo porque no le han dado la debida protección, no han cuidado su vida, no han cuidado ese derecho fundamental que es la seguridad y la salud del trabajador. ¿Cuántas personas habrán pensado de esa manera? Yo creo que casi nadie. De repente le pregunto, ¿cuántos de ustedes que antes consumían McDonald's han dejado de consumir en McDonald's? Entonces, ¿por qué hago la referencia? Porque en otros países sí tienen esa cultura, ¿no? Un hecho de esos mueve la sensibilidad de la persona y dice, no, yo cómo voy a consumir, cómo voy a consumir una empresa que ha, entre comillas, producido, ha ganado plata con la muerte de sus trabajadores. Entonces, esa es una manera de enfocar el tema y eso justamente porque nuestra cultura preventiva todavía no está muy desarrollada, todavía estamos en una cultura incipiente, digamos, ¿no? Ok, creo que por ahí están aportando algo. Ah, están salvando. Bueno, ok, continuamos. ¿Y qué cosa entonces era una enfermedad ocupacional? Ya hemos hablado un poco del accidente de trabajo, ¿no? La enfermedad ocupacional, vamos a leerlo y vamos a entender cómo dice acá: es el daño orgánico funcional ocasionado al trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgo físicos, químicos, biológicos y ergonómicos inherentes a la actividad laboral. Bueno, acá lo que está señalando es que nosotros nuestro puesto de trabajo, así como el vídeo que vimos y los ejemplos que le puse, estaban expuestos a un factor de riesgo físico que se llama el ruido, ¿no? Entonces, si no hay una buena prevención, no se toman buenas medidas preventivas, no está bueno organizado el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, lo más probable es que la persona termine después con su hipacusia, ¿no? Así que como si yo me expongo al tema del polvo de sílice, me podría enfermar de silicosis, ¿no es cierto? O podemos poner cualquier ejemplo que a ustedes se les ocurra, si se pueden pensar ustedes en su puesto de trabajo. Entonces, eso es la enfermedad ocupacional porque es un daño ya a un órgano blanco, ¿no? En el primer caso fue el oído, el otro fue, digamos, los pulmones, ¿no? ¿Y qué cosa es la enfermedad profesional? Si ustedes observan bien, en realidad son como sinónimos, solo que la enfermedad profesional se habla de que es reconocida por el Ministerio de Salud. ¿Qué quiere decir? Que el Ministerio de Salud hace unos años publicó un listado de enfermedades profesionales. ¿Qué quiere decir? Ese es el listado de las enfermedades ocupacionales que van a ser reconocidas, ¿no?, por el MINSA, con la finalidad de que en un momento dado haya una compensación económica, ¿no? Entonces, está claro que no todas las enfermedades ocupacionales son enfermedades profesionales, ¿no es cierto? Hablando en el tema de los conjuntos que nos enseñaron en primaria, lo que quiere decir esto es de que el conjunto de enfermedades profesionales es un subconjunto de las enfermedades ocupacionales, ¿ok? Entonces está claro que no todas las enfermedades ocupacionales son consideradas como profesionales, es decir, no están en el listado del Ministerio de Salud. Y acá justamente vamos a ver cuáles son los aspectos que se consideran para que se pueda pensar en que pueda presentarse una enfermedad ocupacional. Entonces vamos a ver la foto. Esta foto siempre me ha servido. Y a ver, aprovechando que ustedes pueden escribir, les pregunto, acá, ¿qué ven? ¿Hay algo peligroso o hay algo que pueda significar un peligro para la salud de este trabajador? Por favor, los leo.
Se ve la foto, ¿no es cierto? Pero está clara, me parece. A ver, coméntenme, ¿hay algo que sea peligroso para este señor que está ahí en su puesto de trabajo? En su lugar de trabajo, en todo caso. ¿O todo está ok? Todo está controlado según lo que vemos en la foto. Los leo, por favor, para poder avanzar un poquito. En esta parte necesito bastante su participación porque vamos a ver 4 puntos que son importantes y que quisiera que se les quedara grabado. A ver, ya. Siempre hay un primero. El polvo, está sin protección, no usa PPS, el polvo. Hay polvo, ok, ok. Muy bien, gracias. Lógico, acá ves un polvillo blanco, ¿no es cierto? Un polvillo blanco que incluso casi ni se le ve la cara, ¿no? Está cerca de su zona respiratoria. Entonces ahí podríamos pensar que esa situación le puede provocar daño, ¿no? Hay otras más, pero vamos a centrarnos en esa para el ejemplo. Entonces, dice acá, primer factor que debo considerar para el tema de considerar un riesgo de enfermedad ocupacional. Punto número 1, que exista el agente nocivo. ¿Cuál sería? El polvo este que estamos viendo acá. ¿Ok? Ya tenemos 1, agente nocivo, polvo. Segundo, que este agente, o sea, que el polvo esté en cantidad suficiente. O sea, debemos saber la concentración. Lo que quiere decir que no basta que yo diga, uy, ahí hay un polvo, podría provocarle un problema al trabajador. No. Segundo, hay que saber cuánto hay de polvo, o sea, cuál es la concentración en el puesto de trabajo de esos señores de polvo. Lo que quiere decir que van a necesitar de un ingeniero ocupacional o ingeniero de higiene, o un higienista, como quieran llamarlo, que venga con un equipo especial que tome muestra de ese polvo y me pueda hacer el cálculo e informar cuánta es la concentración de ese famoso polvo. Entonces, hasta ahí tenemos 2 cosas. El agente contaminante y su concentración, muy importante. Tercer punto que viene ligado a estos también, que existe un tiempo mínimo de exposición. ¿Qué quiere decir? De que no solamente debo considerar que está la gente. ¿Por qué? Porque estará claro que no es lo mismo que este señor se ponga ese polvo, digamos, 3 minutos de las 8 horas que trabaja, a que esté expuesto a 6 minutos de las 6 horas de las 8 que trabaja. Porque va a haber, lógicamente, una relación y vamos a suponer, vamos a inferir de que el señor, en el segundo caso, probablemente sufra daño, mientras que en el primero quizás no haya nada. Entonces, mira, son 3 cosas, ¿ah? El agente contaminante o agente nocivo, su concentración y el tiempo al que el trabajador se expone. Eso es lo que nos está diciendo hasta ahí, es que se debe conocer bien cómo es el trabajo de la persona, hay que evaluar bajo qué condiciones trabaja y los tiempos, que son muy importantes, ¿no es cierto? Ok, hay varios, muchas gracias. Hay otros peligros que han visto, la posición, falta de una limpieza, muy bien. Hay otros elementos que también pueden provocarle daño. Pero para el ejemplo nos concentramos en el polvo, como les comentaba. Gracias. Y lo último dice que exista susceptibilidad personal. ¿Qué significa? Que hay características individuales que predisponen para ciertos tipos de enfermedades o tipos de efectos a la salud. Por ejemplo, en el caso del COVID, ¿no? Ya que estamos en contexto COVID todavía. ¿Cuáles son esas características personales, individuales de la persona que lo hacen sensible al COVID, por ejemplo? Que vendría a ser el tema de la susceptibilidad personal. A ver, coméntenme, por favor, ya que estamos en plena pandemia, ¿cuáles son las situaciones que podemos calificar como susceptibilidad personal para una persona en el caso del COVID? A ver, vamos a leer, ya me está escribiendo. Me está leyendo, a ver, vamos a ver. Obesidad, hipertensión, la edad, bueno, mayores de 65, enfermedades cardíacas, sistema inmunológico deprimido, etcétera, ¿no? Hay un listado, ¿no es cierto? Eso cabe acá en el tema de la sustentabilidad personal. Ahora, por ejemplo, que estamos viendo, podríamos decir, por ejemplo, ¿no? De que si yo evalúo 2 trabajadores que están bajo las mismas condiciones, este que está acá y otro más, supongamos, vamos a poner que es un joven que tiene 25 años, por ejemplo, y que es deportista, se veía sana, duerme a sus horas, no tiene antecedentes de enfermedades respiratorias, etcétera, versus otro compañero que tiene 55 años, pero ese señor sí ha tenido antecedentes de un problema pulmonar, ¿no? Toma y fuma todos los fines de semana, come de todo, no sé decir, comida chatarra, en fin, no tiene un estilo de vida saludable. Si yo comparo estos 2 trabajadores que están en la misma situación en el trabajo, pero tienen esas características individuales que los diferencian,
¿quién creen ustedes que es el que va a desarrollar probablemente la enfermedad más rápido o la va a desarrollar simplemente? ¿Cuál de los dos? ¿El primero o el segundo? A ver, los leo. A ver, están opinando, vamos a ver. El segundo, lógico, está más fácil que la tabla del 1, ¿no es cierto? Lógico, el segundo ya tenía problemas de salud, su estilo de vida no es saludable, toma, fuma, etcétera, etcétera. Porque es importante saber no solamente el tema del puesto de trabajo, en su puesto de trabajo, qué hacen en el trabajo, sino también incluso cuáles son sus costumbres, ¿no? Su estilo de vida. Porque esas cosas influyen en todo este tema, ¿no? Justamente el tema de susceptibilidad personal. Por eso que la enfermedad, cuando se habla de la posibilidad de una enfermedad ocupacional, se tiene que considerar estos 4 aspectos, ¿no? Pues no basta con los 3 primeros, el último también es muy importante, ¿no? Creo que está claro y es algo que debemos pensar. Y en el contexto del COVID hemos visto el ejemplo clarísimo, ¿no? ¿Y cuáles son esos agentes que nos pueden provocar enfermedades entonces? Son los agentes físicos, que son la energía en todas sus formas, ¿no? Las radiaciones, el ruido, las vibraciones. Después tenemos agentes químicos, que son la materia en todas sus formas, polvos, humos, neblinas, humos, etc. ¿Qué más tenemos? Los agentes ergonómicos, que son aquellos, en este caso vamos a centrarnos en aquellos que son los que nos pueden provocar un daño al sistema musculoesquelético. Por ejemplo, cuando adoptamos posturas inadecuadas, cuando manipulamos cargas de manera inadecuada, cuando hacemos sobreesfuerzos, o cuando nosotros manipulamos las cargas ya sea para jalarlas, empujarlas, trasladarlas de manera inadecuada, cuando no cumplimos, no realizamos las técnicas de biomecánica corporal adecuadas, o cuando estamos incluso en ambientes que son muy estrechos, donde no tenemos mucho movimiento, ¿no? Todo aquello que nos puede provocar en el lugar, el puesto de trabajo. Un daño al sistema musculoesquelético es lo que llamamos los riesgos disergonómicos o agentes, factores de riesgo disergonómico. Luego esto que tenemos, estamos en boga, ¿no? El agente biológico. Por ejemplo, ahorita que estamos en plena pandemia, ¿cuál es el agente biológico que produce el COVID-19? Tiene nombre y apellido. A ver, por favor, los leo. Claro, es un virus, pero tiene su nombre, ¿no? Está bautizadito. A ver, ¿cuál es el nombre de este virus que nos provoca el COVID-19? SARS-CoV-19. Ya, el nombre exacto, no, COVID, a ver, un poquito para aclarar. La enfermedad es COVID. Ahí es un virus el que produce la enfermedad, es el SARS-CoV-2, ¿correcto? Ya, para que no haya confusión, ¿ya? El SARS-CoV-2 es el virus, o sea, es el agente biológico que produce el COVID-19. Y con el que hemos estado batallando desde, bueno, desde que era ya un año prácticamente, ¿no? Luego, otro agente o factor de riesgo que nos puede provocar enfermedades, en este caso a nivel de la salud mental, es los agentes psicosociales, ¿no? Y acá en la pandemia eso se ha incrementado un montón, como ustedes sabrán. Muchos quizás de ustedes están pasando por consulta con los psicólogos porque se ha decidido implementar un plan de control de la salud mental de los trabajadores justamente porque tanto el que se queda en su casa como el que estaba laborando tiene el temor pues de contagiarse, ¿no? Por ejemplo, el que está en su casa no sale todo el tiempo, pero sale de vez en cuando, ¿no? Si bien cierto, la exposición es menor, pero podría contagiarse. Esta enfermedad se transmite muy fácilmente, muy rápido, ¿no? Pero aparte de eso, el estar encerrados en casa, no salir, a todos no nos afecta de la misma manera. Hay personas que eso los enferma mentalmente, se deprimen, están ansiosos, y también los que van a trabajar, ¿no? Porque el que va a trabajar, en el caso de ustedes que somos instituciones de salud, que atienden pacientes, ¿no? Podemos tener el temor que nos podemos contagiar nosotros y llevar a que contagien nuestras casas. Entonces, en ambos casos, el tema de la preocupación, el daño mental es evidente, ¿no? Ya hemos visto que a eso le sumamos que a nivel de televisión, de medios ¿cómo se llama?, de comunicación, por los medios de las redes sociales, nos han bombardeado de información sobre el virus y muchas veces nosotros, a pesar de a veces somos personas de salud, asumimos algunas noticias, ¿no?, como ciertas sin que haya digamos, una base científica, una base reconocida, o sea, de una fuente confiable, ¿no? Entonces, mucha de la gente, en el afán de saber más, ya han estado bombardeando información y la gente se estresa, pues se estresa, ¿no? Por ejemplo, acá en Junín, hace 3 semanas, si no me equivoco, un señor que está
con COVID, se lo estaban tratando en el hospital de Tarma, en el hospital del Minsa, no aguantó, o sea, el estrés se deprimió y se colgó. Y encima todavía en el periódico pusieron la foto del señor colgado, imagínense, ¿no? Entonces acá es, aparte de que la ayuda, el apoyo, digamos, profesional de los psicólogos, es también no estar haciendo caso a toda la información que nos llega, ¿no? Hay que tomar con pinzas todo lo que nos informan al respecto, hay que confiar en solamente fuentes que sean científicas o tengan una base científica, ¿no? Esa es la idea. Y no estar exponiendo nuestra mente a 40.000 cosas que muchas veces ni sabes cómo son. Entonces, este es otro agente psicosocial que nos puede provocar daño. Bueno, en el contexto de COVID es lo que les he comentado, pero además existe pues la sobrecarga laboral, ¿no? Digamos, el acoso laboral, el mobbing, el acoso sexual. Hay otros que están configurados dentro del tema del riesgo psicosocial también, que nos puede provocar daños a la salud mental, ¿no? El entendido de que no todos reaccionamos igual ante los agentes estresores del ambiente, ¿no? Hay gente que sí lo maneja y gente que no. Entonces, eso es un tema muy, muy, muy importante que se debe abordar con las características individuales de cada persona, ¿no es cierto? Bueno, a mí parece que me están comentando algo por ahí. Ok. Bueno, seguimos. Gracias, están activos. Ok, entonces hasta aquí lo que habíamos dicho nosotros es de que tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades ocupacionales se provocaban, eran producidas, eran causadas. Recuerdan el esquemita que les puse, tenemos accidente o enfermedad, antes hay causa o varias causas, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es entonces que salta, ¿los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales son fruto del azar o de la mala suerte? ¿Es porque un gato negro se puso en nuestro camino? ¿O porque en las cartas estaba escrito? ¿Por qué ocurren los accidentes? ¿Son fruto del azar? Mala suerte. A ver, los leo rapidito para pasar. Al azar, dicen. O sea, el azar juega un papel importante en el tema de los accidentes. ¿Qué opinan los demás? A ver, por favor. Por la negligencia de persona, la mala prevención, no tener información, etc. O sea, todo esto ustedes que me están mencionando ahí, muchas gracias, justamente son causas, ¿no? Son causas. Entonces, como le hemos dicho hace un buen rato, entonces, dice, los accidentes y las enfermedades ocupacionales no son fruto del azar ni de la mala suerte. Siempre tienen una explicación. Hay causas que le explican. Ya lo hemos dicho y eso es lo que hemos venido hablando desde el principio. No es que mala suerte, que piñan, ya le tocaba, es una ruleta rusa, eso no existe, ¿no? Casi el 100% de estas cosas son prevenibles, se pueden prevenir, ¿ok? Entonces ahorita, para continuar, vamos a ver el vídeo 2, por favor, lo voy a compartir un ratito. Por favor, para poder compartir, Giovanni, por favor. Listo, ingeniero. Ya, gracias. A ver. ¿Dónde estábamos? Acá. A ver. No corre, creo, ¿no? A ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Logran ver? ¿Escuchan? Está compartiendo su cámara. Comparte su pantalla. ¿Logran verlo, por favor? No. Está compartiendo su cámara. Comparte su ¿Logran ver el vídeo, por favor? No se ve. No sé, a un ratito. A ver. Ahora sí, ¿no? Ahora sí lo vemos. Seguridad en el trabajo. Accidentes. ¿Me confirman si logran verlo y escucharlo? Sí se ve y se escucha, ingeniero. Causas y prevención.
Oye, ¿por qué no tienes más cuidado? Te diré una cosa, tú haz tu trabajo y yo haré el mío. Pienso que debe ser aquí. La tubería va aquí. ¡Cuidado! Lo siento. Fue un accidente. Fue un accidente. Una simple frase, ¿verdad? Este estuvo muy cerca de ocurrir, pero cuando pasa un accidente en el trabajo, las consecuencias podrían no ser tan simples. Los costos financieros son enormes. Más de 27 billones de dólares en compensaciones, más de 11 billones en gastos médicos y otros 7 billones de dólares en pérdidas por incendios. Tan increíbles como son estos cálculos, no muestran en verdad el dolor físico y emocional de las víctimas de accidentes o de sus familias y amigos. Y nadie se pone a pensar en las consecuencias que sienten los compañeros de las víctimas. Interrupción de los procedimientos normales, la pérdida de tiempo productivo y la ausencia de un miembro vital del equipo. Básicamente, un accidente es un suceso no planeado que usualmente tiene más de una causa. Algunos de estos accidentes pueden ser impredecibles, pero la mayoría de los accidentes en el trabajo son causados por factores que podemos controlar. Estos factores incluyen tensión, descuido, negligencia, agotamiento y fatiga. El saber acerca de estas causas potenciales puede llevarnos a entender cómo prevenir accidentes. En un momento u otro, la tensión nos afecta casi a todos. Uno de los primeros avisos es que los problemas parecen fuera de control. Miren a Dan, por ejemplo. Por meses luchó contra serios problemas de familia y financieros. Al correr el tiempo, Dan estaba cada vez más agobiado, indefenso y tenso. Sí, lo haré. Dale un abrazo a los niños. Hasta pronto. ¿Todo está bien, Dan? No, no lo está. Claro que no. Mi hija está enferma. El techo del patio se voló esta mañana. Mi madre está en el hospital. Y tengo que reparar ese transformador conectado al interruptor antes de irme. Ya abrí y rotulé el interruptor D101 para ser reparado. ¿Eso no te retardará? No, si todo sale bien. Peligro, no se active. Oye, Dan, ¿cómo estás? ¿Ya reparaste el transformador D101? No, ahora voy para allá. ¿Podrías hacerlo rápido? Se nos acaba de quemar la bomba del pozo y necesito tu ayuda. Oye, no puedo ser tan rápido. Te avisaré cuando termine. Ok, vamos a seguir compartiendo. Por favor, Giovanni, para poder compartir mis diapositivas. Ya lo puede hacer, ingeniero. Ya, gracias. A ver, ahí hemos visto en el vídeo, ¿no es cierto?, de que primero un casi accidente, ¿no? Hemos visto que caía una herramienta que se llama una moladora, que por fortuna tenía una manera de asegurar su caída, pero se enganchó en un lugar y no llegó a caer. Entonces, esos hechos muchas veces nos pasan en el trabajo, ¿no? Y nosotros debemos identificar ese tipo de situaciones para que no ocurra el accidente, ¿no? Y por otra parte, hemos visto también ahí la influencia de los factores o los agentes de riesgos psicosociales, ¿no? Cuando un trabajador viene de su casa cargado con problemas, ¿no? En este caso él comentaba, ¿no? Sus hijos, su mamá, un problema en la casa. Y muchas veces nosotros como trabajadores llevamos esos problemas, llegamos con esa carga emocional al trabajo. Y si eso lo sumas a la presión en el trabajo, como hemos visto al amigo, eso es una bomba para un trabajador
especialmente cuando va a ser un trabajo de alto riesgo. Y también sucede que muchas veces a eso le sumamos a los jefes, ¿no? Que un jefe, lo han escuchado una vez en su vida por ahí, que te dicen, tus problemas de la puerta de trabajo para afuera, ¿no? De acá tú me vienes y me trabajas tranquilo, y eso no es verdad, pues, ¿no? O sea, eso demuestra una falta de empatía del jefe, una falta de liderazgo, que es muy común, ¿no? Porque más bien el jefe debe preocuparse más bien, ¿no? De ver que su gente esté bien sana en todos los aspectos, no solamente físico, no sino mental, para poder hacer un trabajo, más aún si es un trabajo de riesgo. Ya vamos a ver después con ese tema, pero ese es el enfoque que se ha dado en este vídeo. Ustedes han visto que los accidentes son causados, ya vimos que no sucedió el accidente, pero si sucedía ya veíamos la causa, ¿no es cierto? Igual con el amigo que después va a hacer su trabajo y lo hemos dejado yéndose a su reparación, con toda esa carga mental y todos esos problemas en la mente, ¿no? Entonces, para recordar que los accidentes son causados y en el caso de los agentes psicosociales hay que prestarle más atención de lo que usualmente le prestamos, ¿no? Ok, entonces ya decimos, pues, los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales no son fruto del azar, no es una ruleta rusa, ni es la mala suerte, que un gato negro, o esas cosas que por ahí se van diciendo, ¿no? Ok, entonces, vamos a preguntarnos entonces, ¿por qué ocurren los accidentes y por qué ocurren las enfermedades? Nos preguntaremos ahora entonces. Ya, ustedes me soltaron ideas, ¿no? A ver, voy a revisar lo que me estuvieron escribiendo. Ahí me escribieron, por ejemplo, para todo trabajo debe estar concentrado, exacto, los problemas en caso no, eso no es verdad. Ya lo comentamos. Negligencia del trabajador, falta de precaución, ¿no? Etcétera. También estaría entre estos problemas el no cumplir con las normas, no respetar las normas, ¿qué les parece? ¿También tendría que ver con la ocurrencia de accidentes y enfermedades o no? Sí, ¿no es cierto? De hecho. Entonces miremos acá, vamos a ver. Acá dice, ¿por qué ocurren los accidentes y las enfermedades? Dice, hay un factor personal y hay un factor de trabajo. El factor de trabajo somos nosotros, perdón, personal somos nosotros los trabajadores, las personas que desarrollamos las actividades. ¿Ok? Dice que más o menos entre el 85 y el 90% de los accidentes ocurren por factor personal. Miren, es altísimo, ¿no? O sea que usualmente el trabajador es el que falla de alguna manera y provoca el accidente o la enfermedad. Y el otro es el factor de trabajo. ¿Qué quiere decir el factor de trabajo? Es las condiciones de trabajo, la organización me brinda a mí para desarrollar mis actividades, ¿no? Ese es el famoso llamado factor de trabajo. Y ese está más o menos entre el 5, 10, 15%, ¿no? Ambos suman 100. Entonces, acá aparentemente pareciera de que la mayor culpa, porque siempre tenemos la costumbre de decir culpa, ¿no? Nosotros lo que tenemos que llamar es causante, es la palabra, causa, no culpa, causa, ¿no? Entonces, los mayores causantes de accidentes son los trabajadores, pero también hay el factor de trabajo, pero les comento y no sé qué pasó. ¿Están viendo lo que compartí porque se desapareció? ¿Lo ven? Sí, por favor. ¿Ven lo que estoy compartiendo? Su cámara, ingeniero. ¿No se ve ahorita? Solamente su cámara. A ver un ratito, por favor, no sé qué pasó. A ver un ratito. La voy a volver a compartir, parece que se... A ver, ¿dónde estamos acá? ¿Ahora sí? Sí, sí. Ya, ok, correcto. Bueno, estamos diciendo de que puede ser por factor personal o factor de trabajo. Ya estamos viendo ahí las proporciones, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si decimos que factor personal es porque el trabajador contribuyó o fue el causante del accidente, en este contexto del COVID yo les diría, ¿cuál sería un factor personal para que yo me enferme de COVID, por ejemplo? A ver, los leo. Ay, caray, otra vez esto. Perdonen, ese sí fue mi culpa. A ver. Ya, ahora sí. En el contexto del COVID, ¿cuál sería un factor personal que me provocaría enfermedad? A ver, dice ahí. Pregunté, factor personal. A ver, dice, no usar EPP, exacto, no usar EPP personal. Yo no uso mi EPP.
No lavarse las manos, correcto, correcto, muy bien. Inadaptado, retiro, ya claro, cuando ya se quitan los equipos. No cumplir con la colocación, muy bien. Entonces, esa es una de no usar, ¿no? No usar mi EPP o usarlo de manera inadecuada, ¿correcto? ¿No? Ese sería factor de trabajo, perdón, personal. Ahora, vamos, referido al EPP, ya que han tocado los ejemplos del EPP, ¿cuál sería el factor de trabajo referido, en este caso, al EPP? ¿Cuál sería? A ver, o sea, respecto a mi organización, ¿no? ¿Cuál sería un factor de trabajo respecto a mi organización en el tema de EPP? En el tema personal es que yo no me lo ponga, o no lo use de manera adecuada, o no lo cuiden, etc. Ahora, ¿cómo sería para el tema del EPP también, pero relacionado con el factor de trabajo? A ver, por favor. Exacto. Que no me entreguen el EPP adecuado, ¿no? Porque está normado qué tipo de proceso personal debe usar de acuerdo al nivel de riesgo al que me expongo. Otro podría ser que no me enseñen a usarlo. Que simplemente me lo hayan entregado y no haya habido una capacitación o, por ejemplo, del proveedor que me explique así se usa, así lo guardas, así lo conservas, así lo desechas, ¿no es cierto? Entonces, miren, muchas veces el tema de los factores se mezclan, ¿no? No necesariamente son independientes. Por ejemplo, miren, pongo el ejemplo con la foto que está acá. Vamos a ver esta foto. A ver, ¿ustedes qué me dicen? ¿Cuál sería un factor personal acá para este hecho? ¿Qué tipo de trabajo está haciendo este señor? Está haciendo un trabajo eléctrico, ¿correcto? Está parado sobre una escalera metálica. Y esta escalera metálica está sobre un aniego. No es ni siquiera una cosa que esté húmeda, mojada, ¿no? Es un aniego, hay un nivel de agua ahí. Es un trabajo eléctrico, favorito para electrocutarse, ¿no es cierto? ¿Cuál sería un factor personal acá? Porque no sabemos qué ha pasado, tenemos la foto nada más. Vamos a suponer para poder explicar el tema. Entonces vamos a decir, factor personal acá, ¿cuál podría ser? Yo diría, este trabajador, ¿no? No dice, yo corre el riesgo, no va a pasar nada, rapidito lo voy a hacer, ¿no? Y se sube en las condiciones que ustedes están viendo, ¿no? Se expone, que es lo que muchas veces hacen los trabajadores. Se exponen, minimizan el riesgo. Rápido nomás lo hago, ¿no? Ese es el factor de trabajo, ¿no? Corre riesgos, es el negligente, ¿no? Como quieras llamarlo. Pero podría ser también, vamos a poner otro supuesto, ya no el mismo, para el mismo caso. Supongamos que este señor llega y le dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacer ese trabajo ahí eléctrico. Y el hombre llega a la zona de trabajo y ve pues las condiciones, ¿no? Y él, recordando su derecho de protección a su vida, dice, señor, primero tenemos que sacar el agua, ¿no? Dejar todo seco y ahí recién yo subo y hago mi trabajo, ¿no? Pero sucede que el jefe, como en muchos tipos de organizaciones existe, y de repente hemos tenido conocimiento, el jefe le dice, no, rapidito, vas a perder tiempo en el agua, sube rápido, no va a pasar nada, hazlo. Y lo presiona, lo obliga, lo expone. Y el trabajador, por el miedo, muchas veces el temor, cuando no conoce, sube y se arriesga. Y como ustedes ven en ese ejemplo, se unen el factor de trabajo y el factor personal, porque los jefes no son factor personal, son factor de trabajo. Cuando llegamos a un lugar, nosotros nos asignan un jefe, un supervisor, no sé, un capataz, como quieran llamarlo, dependiendo del lugar. Entonces me ponen un jefe. Entonces el jefe, a pesar de ser una persona, viene a ser parte del factor de trabajo. Entonces muchas veces interactúan los dos. Y ahí todavía la bomba es peor, ¿no? Entonces creo que con ese, a ver, voy a leer qué cosas me están mencionando por ahí. Claro, correcto, es lo que hemos estado conversando. Muchas veces pasan esos temas. Entonces, ¿qué pasa cuando hay apuro, presión? Entonces me presionan y algunos trabajadores, bueno, pues se estresan, ¿no? Nos ponen a presión y ahí viene el accidente, ¿no? Por eso es que hablamos que el tema de la prevención no solamente factor de ver mi tema como trabajador, sino de mi propia organización, que exista un sistema de gestión adecuado, que se controlen los riesgos, que haya liderazgo, ya vamos a ver ahorita, ¿no? Vamos a ver cada uno. Ahorita hemos hablado de forma general. Vamos a ver ahora por qué las personas provocan así. El factor personal es aquel, ¿no?, que dice que las personas provocan los accidentes. Observemos la foto, miren este mecánico, ¿no? Y observemos estos montacarguistas.
Si nosotros somos especialistas en mecánica ni en tema industrial, nos podemos dar cuenta rápidamente de que esta manera de actuar no tiene gata, entonces ha puesto un par de palos, ¿no? Y acá el señor está cargando, con un montacargas carga otro para subir en equipo, y eso está prohibido, ¿no? Está claro, creo que todos nos damos cuenta que estos son actos que no se deben cometer, el factor personal. Entonces la pregunta dice, ¿qué cosa es el factor personal? El factor personal es aquel que me explica por qué las personas pueden provocar accidentes. Y vamos a verlo de manera bien sencilla y rápida. Dice, ¿por qué las personas pueden provocar accidentes? Dice, porque la persona no puede, dice. Acá hay 4 razones, como ven, ¿no? La primera, no puede. ¿Qué? No puede escuchar, no puede ver, no puede realizar esfuerzo. Es decir, tiene algún tipo de limitación física o fisiológica para el trabajo que va a desarrollar. Veamos a este señor acá, ¿no? Por ejemplo, este señor se pinta, ¿no? Anda a pintar y es pequeñito. Y está utilizando pues acá algunos medios como para poder alcanzar la parte más alta, ¿no? Él tiene una limitación ahí por respecto a su tamaño. Entonces, esto se refiere a que muchos trabajadores, cuando llegan a su puesto de trabajo, deben tener ciertas condiciones físicas o fisiológicas, incluso hasta mentales, como vamos a ver después, para desarrollar de manera segura su trabajo. Por eso que se habla de las evaluaciones preocupacionales, ¿no? Las evaluaciones preocupacionales justamente es para ver que la persona sea apta para ese puesto de trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago yo con una persona, supongamos, a la cual yo quiero contratar a una persona para un puesto de trabajo, supongamos, un ejemplo que todos entendamos, para un almacén, ¿no? Un almacén regularcito, ¿no? Donde solamente va a tener un trabajador y todo lo va a manipular, todo lo va a hacer manipular a mano, todo a mano, manipulación manual de cargas. Y yo contrato a un muchachito que recién ha terminado secundaria, flaquito, ahí, ¿no? Con características, no, digamos, un debilucho, ¿no? Débil, un alfeñique. Pero a él lo contrato, pues un muchachito, me sale más barato para pagarle, lo contrato y lo pongo a trabajar ahí. Y el muchacho está 8 horas así moviendo, comiendo cajas, llevando para aquí, para allá, haciendo transporte, manipulación. ¿Ustedes no creen que este señor podría en un momento, este joven, en un momento lesionarse la columna? Entonces, ahí vuelvo a recalcar, ¿no? Es importante que nosotros, a nuestros trabajadores, ¿no? Le damos una evaluación preocupacional que esté dirigida a lo que va a hacer. En el ejemplo que les he puesto, no, pues no, simplemente lo contraté, me sale más barato y lo expongo. Y podría accidentarse, ¿no? Acuérdense que un tipo de accidente es el sobreesfuerzo, ¿no? Entonces, por ciertas limitaciones fisiológicas, este señor podría provocar un accidente o podría causar un accidente o podría suceder un accidente. Otro caso, ¿qué tal si, por ejemplo, tengo un trabajador que va a hacer un trabajo en altura, ¿no? Va a subir 10, 15, esas torres que suben de 15 a 20 metros de altura. El señor tiene conocimiento, 8 cursos de trabajo en altura, etcétera, etcétera, pero sin embargo, yo solamente me he basado en eso para darle trabajo y no me he percatado, no le he hecho pasar una evaluación de salud ocupacional previa para determinar si tenía problemas con vértigo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si justo el señor simplemente, bueno, sí tiene 8 cursos allá, vaya, se va a trabajar, cuando está subiendo vértigo y se cae? Entonces, a esta parte se refiere, ¿no? Los trabajadores tienen que tener un perfil, digamos, fisiológico y de salud física para hacer el trabajo. Cuando no lo tienen, pueden provocar accidentes. Luego tenemos el segundo caso, dice, cuando el trabajador no quiere atender, no quiere escuchar, dialogar, realizar la tarea, ¿no? Hay trabajadores que son problemáticos, no les gusta que los manden, ¿no? Más aún cuando el jefe que viene de repente es mucho menor que él. Habrán escuchado expresiones como la que dicen, yo tengo 20 años trabajando en ese hospital, me lo conozco a ciegas. Este señor recién viene y me quiere mandar. Entonces, ese tipo de comportamientos se producen, y no solamente entre técnicos, también entre profesionales, en todos los niveles. Entonces hay gente que es problemática, no le gusta recibir órdenes, no le gusta cumplir los procedimientos, no respetan las normas, ¿no es cierto? Entonces esas personas también provocan accidentes, ¿no? Y creo que si ustedes hacen memoria, de repente por ahí han conocido a alguien que es ese tipo de persona, ¿no? Hay que trabajar mucho con esa gente. Luego, es lo que habían comentado por ahí, puede ser un trabajador que no está concentrado o atento al trabajo que realiza, y por X motivos, ¿no? Por ejemplo, ya me mencionaban en el vídeo, ¿no? Tenía problemas en casa, económicos, su esposa, su mamá, etc. Lo que comentamos, las personas vienen con esa carga mental, ese problema mental, todos esos problemas que vienen, que al final él no puede dejarlos, como dicen muchos, eso se deja fuera, es mentira, pues. No somos dos personas, no podemos dividir, ¿no? Qué bueno fuera que nos dividiéramos en la parte mala y la parte buena, y la parte mala se queda fuera y trabaja la buena. No es así, ¿no? Somos toda una unidad. Y por eso los jefes juegan un papel importante en este tema, de poder darse cuenta
de que el trabajador se encuentra en un buen estado de salud mental, y si detecta que tiene algún problema, pues ahí tiene que apoyarlo y tiene que ver los medios adecuados, ¿no? Y otra persona que pueden provocar accidentes son aquellos que no saben qué hacer o cómo hacer determinada tarea, y eso sí es grave, ¿no? Como este señor, la pregunta sería, ¿no? Investiga el accidente o la enfermedad, pero este señor no sabe hacer el trabajo. La pregunta es, ¿cómo llegó ahí? Entonces, ahí pueden haber muchas teorías, ¿no? Puede ser que le dejaba de no sé quién, tenía su vara por allá, o hizo barra con el partido cuando se estaba presentando el alcalde, entonces le dieron trabajo, en fin, X motivos, ¿no? O simplemente no le dieron una inducción pues, cuando empezó a trabajar, que es algo que la ley exige, ¿no? Entonces, miren, acá cubrimos casi todos los casos de factor personal. Yo le pregunto, ¿dónde entran los negligentes? ¿En cuál de estos? ¿El que no puede, el que no quiere, el que no está o el que no sabe? A ver, los escucho, los leo, perdón, los leo. ¿Dónde entran esos amigos que son negligentes? El que no puede, el que no quiere, o el que no está, o el que no sabe. ¿Cuál de ellos es? ¿Qué dicen? ¿El negligente es el que no sabe? Claro, el que no quiere, porque el negligente significa que sabiendo lo haces. Ese es el negligente, ¿no? Entonces, es bueno identificar, porque cuando se hace investigación de accidentes, justamente una de las cosas que se evalúa es el factor personal. ¿Por qué la persona, o en qué contribuyó la persona para provocar el accidente o la enfermedad? Entonces, miren, para cada uno hay una solución, pues, ¿no? Si este señor no puede, o yo evalúo que no puede, entonces yo tengo que ver la forma de que darle un trabajo de acuerdo a su perfil. En el caso de acá, tengo que, acá y acá, tengo que motivarlo, ver la manera de inducirlo para que vaya y haga el trabajo seguro, ¿no? Porque en seguridad lo que se busca es mejorar, no se busca sancionar, eso ya es un extremo ya, pero que se busca que la gente mejore y todos sabemos que podemos mejorar. En el tema de acá, de que no está concentrado, ahí necesitamos un apoyo pues, de un profesional y también apoyo del jefe. No, más bien decirle, demostrando falta de liderazgo, que acá me deja los problemas en la puerta y acá entras a trabajar. Eso es falso, no se puede hacer. Y acá, lógicamente, mejorar pues nuestra selección de personal, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo el área de seguridad me ayuda a encontrar errores en otras áreas de la institución? Entonces cubre todo y es bueno porque nos permite encontrar fallas. ¿Y para qué? Para corregir. No para sancionar, no es la idea, sino para corregir. Hemos visto el factor personal. Ahora vamos a ver el factor de trabajo. Miren este señor. Trabaja en una empresa de luz, ¿no? Pero no le han dado lo necesario para trabajar. Miren lo que le han dado para que pueda hacer el mantenimiento de esta luminaria, ¿no? Acá, por ejemplo, han hecho una zanja y si ustedes observan, han puesto acá parte del material que han sacado acá, lo han puesto acá al borde. Imagínense si eso se cae. Otra cosa, ¿por dónde se escapan? Entonces no han planificado bien el trabajo, ¿no? Entonces ambos son factores de trabajo. Entonces vamos a ver qué cosas es el factor de trabajo. Dice. Miren, hay bastantes, pero le he puesto algunos acá como para entender. Y el primero es jefes. Primer factor de trabajo que puede contribuir al tema de la sociedad. Liderazgo y supervisión insuficientes. El liderazgo debería ser una cualidad para ser jefe, ¿no? Y la supervisión son las principales funciones que muchos jefes no cumplen, o las cumplen mal. Entonces yo le pregunto en su recorrido laboral, ¿cuántos jefes de ustedes han sido líderes? A ver, coméntenme, por favor. ¿Cuántos de los jefes que ustedes han tenido? Usted podría decir, este señor ha sido líder. La señora Sabina ha tenido uno, qué fortuna. Uno. O sea, en general, cuando yo pregunto esas cosas, usualmente me dicen uno o ninguno. Entonces, falta pues, este tema de liderazgo. Y en seguridad, en tema de prevención, es fundamental el liderazgo del jefe. Fundamental. Porque él es el que encabeza, él es el que da ejemplo, él es el que se preocupa que el trabajador tenga lo necesario para hacer un trabajo seguro, ¿no? No es que él dice ya, no nos puede mandar a la guerra no nos puede mandar con los puños nomás, ¿no? Tiene que darnos armas, todo lo que necesitamos. Entonces,
Esa es una de sus funciones. Y también supervisar que yo tenga lo necesario para hacer mi trabajo. Y también supervisar que yo lo haga bien. Acá en nuestra cultura sabemos que si no nos están mirando, nosotros sacamos la vuelta a todo, ¿no es cierto? Todavía estamos en ese proceso de mejorar. Y en el tema del COVID, creo que muchos pueden opinar de que eso todavía ha subsistido a pesar del golpe que nos ha dado la enfermedad. ¿Qué otra cosa? Dice, las adquisiciones incorrectas. Caso típico, EPPs. No me compran el adecuado para mi trabajo, sino de repente el más barato. O simplemente uno que no cumple con normas, ¿no? O me puedo comprar equipos que no están certificados, que no tienen algún tipo de certificación que me garanticen la calidad de su trabajo, ¿no? Por eso esto de las adquisiciones incorrectas está amarrado con las herramientas, equipos y materiales inadecuados, que muchas veces podría suceder con nosotros, ¿no? Que podrían darnos equipos que no sirven, equipos hechizos de repente, herramientas hechizas, ¿no? O materiales, equipos de protección personal no adecuados para el riesgo al que yo me voy a enfrentar en el trabajo. Entonces, tanto las adquisiciones están amarradas con el tema de las herramientas. El otro tema de los estándares de trabajo deficientes, yo diría inclusive inexistentes. Por ejemplo, ¿cuántos de nuestros procedimientos están protocolizados, están escritos, están actualizados? A ver, mencióname, por favor, ¿cuántos de sus procedimientos están escritos? Muy bien. Bajo el lema es lo que hay, exacto, es lo que hay. Esa es una frase de una falta total de empatía y de liderazgo, ¿no? Pero, ¿cuántos, por ejemplo, de sus procedimientos de ustedes, a ver, están protocolizados, están por escrito y están actualizados? Ahorita, versión 2020, a ver, coméntenme. ¿No? Es poco, muy poco, ¿no? Entonces, ese es un trabajo para hacer también, porque cuando yo tengo protocolos, cuando tengo procedimientos, como queremos llamarlo, yo sé cómo hacer las cosas, porque el protocolo debe estar no solamente los pasos de lo que voy a hacer, sino incluso considerando la parte del riesgo o la parte de la seguridad que yo debo tener o la prevención que yo debo tener para realizar mi procedimiento, ¿correcto? Entonces, ese también es un tema muy importante. Peor si no tengo, pues, porque si yo no tengo protocolo, no tengo procedimiento, lo hago como yo aprendí, o como alguien me enseñó. ¿Y qué tal si ese alguien no me enseñó bien? Entonces pasa lo que dijimos, no sabe, ¿no? ¿Qué otra cosa? El mantenimiento inadecuado. En este caso, pues, el mantenimiento de infraestructura, de equipos, ¿no? De ambulancias, por ejemplo. Les comento, hace 2 años, 3 años, no recuerdo bien, hubo un accidente del Minsa. Creo que era la ruta de Huánuco para Lima, me parece. Estaban viajando, llevando un paciente, ¿no? Por emergencia, en la ambulancia. Creo que iba a incluir el médico, no me acuerdo bien qué personal, pero había personal que estaba trasladando al paciente. El tema es que se estrellaron y se mataron. Investigan qué había pasado, frenos en mal estado. Imagínense, una cosa tan simple provocó ese accidente fatal, ¿no? Entonces, el mantenimiento debe ser por lo menos preventivo, ¿no? Para todo es por lo menos preventivo. Por eso debe haber un calendario, el área de ingeniería hace ese trabajo, ¿no es cierto? Ok. Entonces, miren, podrían mencionar más cosas, pero todo lo que la organización me da, incluidas las condiciones de trabajo, el ambiente de trabajo, pueden influir en los accidentes, ¿no? Entonces, tenemos 2 cosas, factor personal y factor de trabajo. Y todos dentro del marco del sistema de gestión de seguridad del trabajo. Entonces, esto debe trabajar de manera armónica. ¿Para que no sucedan los accidentes? Porque si se junta más bien el factor trabajo con el factor personal de manera inadecuada, porque ambos fallan, o fallan por separado, el sistema de gestión se va a ir abajo. ¿Cómo se traduce? Enfermedades, accidentes, ¿no? Ok. Entonces, si estamos diciendo que los accidentes ocurren ya sea por factor personal o factor de trabajo, ¿qué cosa es lo que está diciendo? O falló la persona, o falló mi organización a través de su sistema de gestión, ¿no? O fallamos ambos, ¿no? Entonces, acá estamos viendo que es responsabilidad de ambos, no es que solamente mi organización se encarga, ¿no? Yo también, como trabajador, debo hacer lo mío, por eso vamos a ver después cuáles son las medidas preventivas. Entonces, los accidentes nos hablan, nos dicen una cosa, o falló la persona, trabajador, o falló la organización, ¿ok? Entonces, acá dice muy claro, los accidentes hablan. ¿Qué hablan? Hablan lo siguiente. Nos dicen que, tanto los accidentes como las enfermedades, nos dicen que las cosas se están haciendo mal. ¿Falló la persona, o falló mi organización, o fallamos ambos, ¿no? Por eso hay una definición de seguridad muy bonita que siempre comparto, al margen de las definiciones técnicas. Dice, la seguridad es el resultado de trabajo bien hecho. Si yo hago bien las cosas, no debo accidentarme.
Pero además, cuando decimos que hacemos algo bien, ¿cómo se llama esa palabrita? ¿Es un trabajo de qué? ¿Cómo se dice? A ver, los leo. Hacemos las cosas bien, dice. Les pregunto. A ver, cuando dicen yo hago algo bien, yo digo mi trabajo es de... ¿Cuál es la palabrita que sigue? A ver, estamos haciendo el razonamiento verbal. Calidad, muy bien, Aida, pero afírmalo, no lo preguntes, ten seguro de lo que dices. Muy bien, calidad, ¿no? Miren, cuando yo hago un trabajo, la seguridad es un trabajo bien hecho, porque si yo hago bien la cosa como persona y como trabajador y mi organización, no hay accidentes, pero a la vez es un trabajo de calidad. Miren cómo no se va amarrando la seguridad con la calidad. Y falta un punto más, dice a la primera. Cuando yo hago un trabajo bien hecho, no lo tengo que rehacer, ¿correcto? ¿Ok? Pero si yo ya hice algo mal y lo tengo que rehacer, ¿qué cosa está afectando eso ahí? A ver, los leo. Los leo. ¿Qué se afecta cuando yo no hago un trabajo o lo vuelvo a hacer? Al margen de que ya no es de calidad, ¿qué se afecta? Claro, está relacionado con la eficiencia, correcto, es la productividad, ¿no? Porque como voy a tener que volver a usar los recursos, mi tiempo, etcétera, etcétera, ese trabajo ya no es, no es productivo. Ya se volvió a hacer. Entonces, miren, la seguridad justamente logra que nuestro trabajo sea productivo y de calidad. Porque esa es una trilogía indisoluble. No se puede separar la productividad, la seguridad y la calidad. Yo soy seguro de mi trabajo va a ser productivo, va a ser de calidad. Entonces, miren qué importante es la seguridad. La importancia que tiene en el marco de cualquier organización. ¿No es cierto? Entonces, miren esta definición tan bonita. La seguridad es el resultado de un trabajo bien hecho, ya la primera. A ver, vamos a ver qué me están poniendo por ahí. Exacto, exacto. Entonces, implícitamente, cuando trabajamos con seguridad, hacemos un trabajo productivo y un trabajo de calidad. Entonces, muchas veces pensamos que esas son cosas separadas. Y ustedes ahorita acaban de ver que eso están relacionados. Entonces, por eso se dice muchas veces que la seguridad protege las ganancias de la organización. Solamente brinda beneficios a la organización. Miren la importancia que tiene la seguridad solamente con este ejemplo que hemos mencionado. Entonces, está claro que la seguridad no es una cosa aparte, ni es una cosa que yo pueda solamente asignárselo al jefe de seguridad, ¿no? Está claro que debemos participar todos, ¿no? Ok. Entonces, ahora la pregunta es, si mi objetivo es trabajar con seguridad, ¿no? Que mi puesto de trabajo o mi área de trabajo sea un lugar donde yo tenga garantía de que no me voy a accidentar en mi enfermedad, que mi organización me va a brindar un ambiente sano, seguro, saludable. Entonces, ¿cómo se llama esa palabra mágica que me va a resolver este tema de lograr la seguridad? Y tengan en cuenta que la seguridad es lo que queremos todos en nuestra vida, no solamente en el trabajo, en la vida. Porque este tema de la seguridad lo vemos cuando estamos en casa, cuando estamos trabajando, cuando salimos de la casa para otro lado, etc. Entonces, ¿cómo se llama la palabra que me soluciona el dilema de la seguridad? A ver, los leo, por favor. Prevención, muy bien, Edward. La señora Victoria también muy bien. Prevención. Ahora, la prevención y la calidad no son lo mismo, ¿no? Perdón, la prevención y la seguridad no son lo mismo. Por ahí hay una relación, pero no son lo mismo. Seguridad, digamos, es mi meta. Mi meta diaria es llegar sano y salvo a mi casa. ¿Ok? Pero ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cuál va a ser mi ruta, mi camino? La prevención. Pongámoslo como un ejemplo de una carrera, ¿no? La carrera de la vida. La carrera de la vida, que significa estar en mi casa, en mi trabajo y en otros lugares que puede ser de diversión, por ejemplo, yo debo transitar por el camino de la prevención para tener seguridad, ¿no? La idea de la prevención es lograr que los trabajadores vivan con un cierto nivel de confianza de que no se van a accidentar ni enfermar. Si algún día no vamos a morir, nos moriremos de viejitos, pero no en el trabajo, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué cosa es la prevención de accidentes según nuestra legislación? Accidentes y enfermedades, ¿ya? Por favor. Dice, es la combinación razonable de políticas, estándares, procedimientos y prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece el empleador con el objetivo de prevenir los riesgos del trabajo. Acá está diciendo bien claro. Según nuestra legislación, el deber de prevención lo cumple el empleador. Se refiere a que el empleador, si hay un problema derivado del problema de seguridad, al primero que le van a preguntar los órganos fiscalizadores es al empleador, lógicamente. ¿Ok? Porque ellos son los que organizan todo, ¿no? El sistema de gestión.
¿Ok? Acá eso es lo que está recalcando acá. Pero sin embargo, nosotros ya también tenemos en claro que nosotros tenemos un papel que jugar, ¿no? Nosotros somos un factor personal, no se olviden. Entonces también estamos involucrados en este tema. Al margen que la responsabilidad ante la ley sea el empleador, nosotros también tenemos la nuestra y ya lo hemos visto cuando hemos conversado el tema del factor personal, ¿correcto? Bueno, continuamos. Entonces acá viene el último video que vamos a ver antes de ir a la última parte. Vamos a dejar de compartir, vamos a poner el video, por favor. ¿Dónde estamos? Acá. El vídeo 3, a ver, vamos a ver. Si no me equivoco, no lo logran ver. ¿Logran verlo? No, todavía no está compartiendo, ingeniero. Ya, ok, entonces ya, sí, ya entendí cómo manejan esto ya. Vamos a ver el tema de... Vamos a compartir ahorita, ok. Entonces, ¿dónde estamos? Ah, ya, ok. ¿Dónde estaba? Ya lo he abierto, lo cerré creo. A ver. Ya sé que no lo veo. Ok. Ahora sí lo ven, ¿no es cierto? Ya se puede ver. Ya, excelente. Este es el juego que le tocó. En estas cartas hay peligros y oportunidades. Lo que usted sepa de estas cartas podrá ser la diferencia entre un día seguro y un accidente o una enfermedad. Ahora ponga atención en su baraja de la seguridad. El juego de la baraja de seguridad. Nuestra baraja es especial. Usted verá en las cartas 13 aspectos de seguridad. A medida que las pongamos en la mesa, usted entenderá lo importante que es la seguridad para su trabajo. Primero, orientémonos. Las reglas. Debemos entender que la seguridad está sujeta a un estricto conjunto de reglas. Cualquiera que sea su trabajo, se espera que usted maneje muy seriamente la seguridad. El trabajar seguramente es más que un conjunto de lemas, es un compromiso establecido mutuamente entre usted y su empresa. Cuando acepta su salario, usted se está manifestando de acuerdo en aprender y seguir las reglas de seguridad de su trabajo, y su empresa también está de acuerdo con las reglas, dándole un lugar seguro para trabajar. Las consecuencias de prácticas inseguras de trabajo pueden dar como resultado lesiones o algo peor, como el despido y otras acciones disciplinarias. Las personas que violan las normas de seguridad son perdedores de un modo o de otro. Si usted llega a tener alguna duda sobre cualquier regla de seguridad, pida a su supervisor que se la aclare. Trabajar en forma segura es trabajo de todos. La seguridad no es solo el trabajo de usted y de su empresa, sino el de todos los jugadores comprometidos a reducir las lesiones y enfermedades en el trabajo. Un programa de seguridad exitoso se desarrolla como resultado del trabajo conjunto de su empresa, de las agencias gubernamentales, de los sindicatos, de los grupos industriales, de los servicios locales de emergencia y sobre todo de usted. Su empresa debe dar atención a muchas normas de seguridad establecidas por el gobierno, desde qué tan brillante es una lámpara hasta qué tan grandes tienen que ser las letras de un letrero de seguridad son objeto de reglamentos para su seguridad. Además, el trabajo que se hace en su planta puede necesitar procedimientos de seguridad adicionales. Su departamento de seguridad tiene el trabajo de ver que todas las reglas sean atendidas.
Aunque las inspecciones de seguridad pueden ser motivo de preocupación, se hacen para su protección. Hasta hace poco tiempo, los trabajadores no tenían ninguna protección de los riesgos del trabajo. En estos tiempos, la seguridad de los trabajadores es una prioridad por parte del gobierno y de su empresa. Las empresas se sienten muy orgullosas de ofrecer un lugar seguro para trabajar. Se imparte capacitación y se mejoran los programas. También se establecen nuevas metas de seguridad, pero su cooperación es necesaria en todo este esfuerzo. Después de todo, ¿quién es el más beneficiado cuando se trabaja en un lugar libre de accidentes? Usted. El objetivo para usted y todos los jugadores del juego de la seguridad es el de mantenerlo seguro y sano. Este objetivo es prioridad sobre cualquier otra cosa en el trabajo. Nada justifica arriesgar su vida y no se espera que usted resulte lastimado para que haga su trabajo. Ok, seguimos con las dispositivas. Vamos acá, ¿no? Bueno, en el vídeo hemos podido ver algo de lo que ya habíamos conversado todo este momento, ¿no? De que acá, el tema de la seguridad, si bien es cierto, es responsabilidad del empleador, ¿no? Normativamente, todos tenemos que jugar este partido, como menciona ahí, ¿no? Ahí dice bien claro, los jugadores. Al final los beneficios son para todos. Correcto, hemos hecho se ha hecho un pequeño resumen en este video de lo que hemos venido conversando todo el momento, hasta el momento, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora viene pues, ya sabemos que es prevención, entonces vamos a ver cómo hacemos prevención, ¿no? Vamos a ver. Y vamos a hacerlo como un ejemplo, ¿ya? A ver, algo que todos conozcan. Por ejemplo, podríamos mencionar, a ver, creo que todos conocemos perdón, se me adelantó. A ver, vamos a ver. Ok. Vamos a hacerlo como un ejemplo. Supongamos que un ambiente de trabajo, creo que todos conocemos un consultorio de odontología, ¿no es cierto? Y, a ver, mencióname en odontología, ¿qué riesgos tenemos? A ver, mencióname, ¿cuáles son los riesgos que podemos presenciar o afirmar o conocemos que existen en un consultorio de odontología? A ver, los escucho. Los leo. ¿A qué se pone un odontólogo? A ver, ¿algún agente físico al cual se ponga un odontólogo ahí? Hay un aparatito que se llama compresora, ¿no? Vamos a suponer que la compresora está en el ambiente de trabajo. ¿A qué se pone ahí el odontólogo? Y si hay un técnico también, al ruido. Muy bien, Marisabel, al ruido, ¿no? Vamos a concentrarnos en ese puntito nomás para poner el ejemplo para que me puedan entender. ¿Ya? Entonces, el ruido. Ok. Mira, supongamos que queremos hacer la prevención del ruido en ese lugar de trabajo. Entonces vamos a decir, número 1 dice, ¿qué cosa hay que hacer? Primero dice, eliminar el riesgo del ambiente laboral u organizacional que genere el accidente. Ya. Si nosotros aplicamos esto, eliminar el riesgo y lógicamente el peligro, porque el peligro es el que provoca el riesgo, la pregunta es, ¿qué harían ustedes? A ver, propuestas. Dice, eliminar el peligro. Yo los ayudo un poco. ¿Cuál es la fuente del ruido? Es la compresora, ¿no es cierto? Entonces lo que nos estaría diciendo es, ¿qué hacemos con la compresora si queremos eliminar el ruido? Los leo. ¿Qué haríamos con la compresora? Porque es la que genera ruido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haríamos con esa compresora? A ver, los leo. Ahí está, hay varias propuestas. He preguntado por la compresora, porque está viendo el primer punto, ¿no? Porque dice, lo primero que debemos tratar es de eliminar, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es eliminar el riesgo, y el riesgo es producido por un peligro que se llama el ruido, pero que a su vez es generado por la máquina, ¿ok? Ok, ya. Entonces la pregunta es, ya iría de frente, ¿qué hago con la compresora? Una, puede ser, la muevo, ¿no? La alejo, ¿no? ¿Sabe qué? Llamo a los amigos de mantenimiento y digo, por favor, necesito que esta compresora se vaya hacia afuera, no sé, ponle una caseta fuera de mi ambiente,
de tal manera que todos sabemos que ¿qué vamos a lograr? Que se va a alejar el ruido y por lo tanto va a ser menos probable que nos haga daño. Esa sería una. Muy bien, hay varios que lo han puesto ahí. Efectivamente, muy bien. Ahora, si por ejemplo esa medida no la podemos aplicar, vamos a la segunda opción, que sería neutralizar o controlar el riesgo con alguna medida de ingeniería. Supongamos, por ejemplo, no podemos mover la compresora por hacer un ejemplo, porque es muy grande ya, o porque está fija, no podemos moverla. Aunque sabemos que en la realidad no es así, sino con fines didácticos, vamos a dar cuenta que no podemos mover la compresora. Vamos a neutralizar o controlar ese ruido. Propuestas, ¿qué podemos hacer? Ahí creo que ya nos estamos poniendo por ahí. A ver, ¿qué hacemos? Seguimos todavía trabajando con la fuente del ruido, ¿eh? Por ahí me comentan, algo vamos a leer. Silenciar, aislamiento acústico, muy bien. Esa es una buena medida. O una caja acústica, como dice Aníbal, muy bien. O sea, podríamos cubrirla, ¿no es cierto?, con un material especial, porque no es que yo digo, ahí voy a disminuir el ruido y le voy a poner, digamos, una caja de triple. No. Hay material especial que sirve para reducir el ruido, que absorbe el ruido, de tal manera que el ruido que sale después una vez que se le pone esa carcasa, digamos, el ruido que llega al oído del trabajador ya no es de un nivel que le pueda provocar daño. Entonces, miren, si primero eliminamos el riesgo, alejamos digamos, la compresora de ahí. Otro que por ahí leí, y es correcto, es que también yo podría buscar de repente una compresora más moderna que no haga mucho ruido. También es otra opción. Muy bien, por ahí lo he puesto. En el segundo era, si no puedo hacer esto, ya voy a la siguiente, sería ponerle, por ejemplo, un cobertor de un material especial que absorba el ruido de tal manera que el ruido que al final resultante no llegue al oído del trabajador. ¿Ya? Y supongamos que también esta medida no se puede hacer porque de repente económicamente no es factible, es muy caro, o algún motivo que justifica que no se puede hacer. Nos vamos a la siguiente opción. Y ahí tenemos, por ejemplo, el tema de los controles administrativos. Pero antes de los controles administrativos, lo que hemos estado mencionando, reducir el riesgo con EPPs, ¿no? Miren que es una de las últimas opciones que yo tomo, no es la primera, porque usualmente cuando no conocemos este tema, la gente dice, a ver, a un ambiente de trabajo de ruido, ya, dale tapones. No, esa no es la primera medida. Hemos visto que la primera medida es actuar sobre la fuente, como hemos visto, o en el medio, ¿no? Porque hemos protegido el equipo, ¿no? ¿Se dan cuenta? En ese orden va de eficiencia. Si estas dos primeras no las puedo hacer, ahí recién digo, ya yo les voy a dar sus tapones o su orejera adecuada para el tipo de riesgo, de ruido que hay en el ambiente de trabajo. No es que le voy a dar cualquier tapón tampoco, ¿verdad? En el tema de ruido, lo que tienen que darles es un tapón o una orejera que sea adecuada para el tipo de ruido que hay en el ambiente de trabajo. ¿Ok? Por eso dice, reducir el riesgo con el uso de EPPs adecuados. Adicionalmente, podemos establecer medidas administrativas, por ejemplo, capacitar. Eso es una medida preventiva por excelencia, ¿no? Capacitar, instruir, pero siempre después de eso, supervisar. Estos puntitos ya les había comentado cuando hablaron del IPRC, ¿no? Eso es un tema que está muy relacionado. Entonces, no solamente debo capacitar, instruir y dar información a la gente, sino también yo tengo que supervisar. Recordemos que un factor de trabajo, en el contexto de nuestra legislación, los comités de seguridad y salud del trabajo, ellos también supervisan, por si acaso, ¿ya? Es una de sus funciones, hacer inspecciones. La vez pasada que lo comentamos en las reuniones anteriores, las inspecciones de seguridad también son responsabilidad de los comités. ¿Qué otra cosa? Y lo hemos mencionado, establecer las normas, los procedimientos, los protocolos, ¿no? Que nos van a servir para hacer un trabajo seguro. Y también nos va a servir para capacitar a los trabajadores nuevos. ¿No es cierto? Porque el trabajador nuevo que venga, por más que venga de otro lugar, este señor tiene que cumplir nuestros procedimientos, nuestras normas con todas las medidas de seguridad. Y lógicamente, así como en la capacitación, tenemos que supervisar, fundamental la supervisión. No es que yo ya le enseñé y ya doy por hecho que ya lo va a hacer. Tengo también que supervisar, tanto en el tema de la capacitación como en el tema de los procedimientos. Hay que supervisar, que cumplan las normas, que cumplan los protocolos, las normas de bioseguridad, las normas de desinfección, etc. Las normas que se nos aplican a nuestro ámbito de trabajo. Otra, y en el tema ya hablando de la prevención de las enfermedades ocupacionales,
Lo que es importante son las evaluaciones médicas ocupacionales, ¿no? Todos sabemos, creo, de acuerdo a la legislación, que tiene que haber 3 tipos de, digamos, de evaluaciones médicas ocupacionales. Una, cuando recién voy a empezar a trabajar por primera vez, pero por primera vez en la vida no, sino voy por primera vez a un trabajo, ¿no? Una evaluación de preingreso o preocupacional, una evaluación que se hace de manera periódica, de manera anual, y otra al retiro, ¿no? Porque es importante. Recuerdan que hablamos del factor personal, que uno de los factores que podía provocar accidentes era cuando la persona no tenía el perfil físico, él no puede, que no tenía el perfil fisiológico y físico para realizar un trabajo, justamente eso se detecta en la evaluación preocupacional. Por eso son importantísimas. ¿Por qué es importante la evaluación médica periódica, que es la que sigue, es la que se hace anualmente? Justamente para ver, ¿no? Para diagnosticar de manera temprana alguna enfermedad o una posible dolencia relacionada con el trabajo, ¿no? Para que el área de seguridad y el área de salud ocupacional puedan proponer algún tipo de vigilancia de la salud, ¿no? Dentro de la vigilancia de salud, ver cómo hacemos para que este trabajador, si es que ya tiene algún daño, no progrese, ¿no? Y por último, la evaluación médico profesional de retiro, ¿no? Que es la que nos sirve para que cuando nosotros cesamos, dejamos de laborar, tenemos que tener una constancia de cómo estamos saliendo. Y eso es muy importante, porque cuando nosotros dejamos un trabajo por un motivo, ya sea porque cesamos, nos retiramos, renunciamos, por el hecho que sea, después vamos a seguir buscando trabajo en otro lugar y vamos a necesitar una evaluación de entrada. Nuevamente, ¿no? Porque voy a esta empresa, van a tener que, según ley, tienen que evaluarme cómo estoy. Entonces mi evaluación de salida me va a servir también para que yo diga, estoy saliendo ok. Entonces, para no tener problemas de empleabilidad. Miren que este tema de seguridad de trabajo, ¿cómo protege el tema de la empleabilidad? Porque si a mí, ¿no? Yo salí de un lugar donde el sistema de gestión de seguridad del trabajo es muy malo, o no existía, inexistente, probablemente voy a tener problemas para emplearme en otro lugar, porque quizás voy a salir con un daño de salud, que cuando me hagan la evaluación de entrada me van a decir, no, sabes que usted no cumple, ¿no? O tiene restricciones, etc. Entonces, mira qué importante es el tema preventivo, ¿no? Otra manera de reducir el tema de que no haya enfermedades es hacer la rotación del personal o la reducción de la exposición del trabajador. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso del COVID, el gobierno tiene algunas acciones, ¿no? Los que tienen estas comorbilidades no trabajan. Los que tienen ciertos problemas de salud no trabajan, trabajo remoto, están en su casa, disminuye la exposición del trabajador. O sea, cuando yo tengo un lugar donde tengo exposición a un factor de riesgo que me puede provocar daño, una de las medidas es disminuir la exposición de la persona. Por ejemplo, el caso que hemos visto del odontólogo, por decir un ejemplo, porque en realidad la realidad hay que analizarla. Un ejemplo podría ser, ya sabes que el odontólogo está expuesto ahí a, digamos, al ruido 6 horas. Entonces, que se ponga 4 y otras 2 horas haga otra labor inherente. Es un ejemplo, ¿no? Porque hay que analizarlo en la realidad si se puede ejecutar o no. Pero a eso se refiere, ¿no? Reducir la exposición, porque es uno de los factores que provoca justamente el tema de las enfermedades. Y otras medidas administrativas, poner señales, avisos, recordatorios, como estamos en el caso del COVID, ¿no? Que ustedes han visto que se está poniendo por todos los lugares, recordando cómo se hace el higiene de manos, ¿no? Esas señales que deben indicar, dan indicaciones a las personas para que tomen alguna acción respecto a un riesgo al cual se enfrentan. ¿Ok? Entonces, así tendríamos diversas maneras de ejecutar medidas preventivas que lógicamente las propone el empleador, pero que nosotros debemos ejecutar porque debemos cumplir las normas que están dentro de nuestro reglamento interno de seguridad y salud del trabajo, y por lo tanto somos parte de la solución, ¿no? En seguridad nosotros tenemos que ser parte de la solución, no del problema, como cualquier otro tipo de actividad que realizamos. A ver, creo que me han escrito por ahí. Me mencionan la inducción. Exacto, en muchos lugares hay este tema, ¿no? De la charla, la famosa charla de 5 minutos. Entonces, acá, esa es una manera de refrescarle a la persona antes de ingresar al trabajo, ¿no? Algunos puntos sencillos, y eso se puede organizar por ejemplo, ¿no? Por áreas, ¿no? Un servicio, diga, ya sabes, este servicio de odontología, y si hay una programación interna, ¿no? Este día el odontólogo tal habla sobre el ruido, por ejemplo, no sé. Otro día, el otro odontólogo habla sobre prevención de punzocortantes. Y así, con temas relacionados. Eso es muy importante, al margen de que haya un área de salud personal o de seguridad y salud del trabajo que los capacite. Igual también es bueno el tema de la autocapacitación.
¿no? Es una buena metodología porque nos hace revisar cosas, nos hace actualizándose la información y es una automotivación para nosotros para estar participando en el tema de la seguridad y salud del trabajo, que es algo que la ley manda, ¿no? La ley dice que el empleador cumple su deber de prevención, el Estado fiscaliza, tanto los trabajadores como las, digamos, representaciones sindicales participan. Y esta es una manera de participar, ¿ok? Entonces, lo que queremos decir en suma con todo esto es que la prevención, si bien es cierto, es un deber del empleador, como hemos mencionado, según la ley, también nosotros jugamos un papel porque somos factor personal. No lo olvidemos. Por eso, en mi última diapositiva le pongo esto. La prevención es responsabilidad de todos, al margen de las responsabilidades jerárquicas y normativas, cada cual tiene algo que cumplir en su puesto de trabajo. No nos olvidemos jamás de esa dicotomía. Factor trabajo, factor personal, y muchas veces se interactúan. Entonces, nosotros tenemos que poner nuestra organización la suya, y trabajar de manera, digamos, engranada, como un engranaje, para que todo garantice de que nuestro puesto de trabajo es un lugar sano, seguro, saludable, y que no nos vamos a accidentar, ni mucho menos nos vamos a enfermar. Bueno, queridos amigos, eso es todo lo que les quería conversar. No sé qué ha pasado. Ya.